estés en serio después. Ya, tenemos tarea 2. Y la tarea 2 es para el 7 de abril. Y dice replicar gráficos de láminas 106 y 110 en capítulo 4, explique con sus propias palabras a qué corresponden. Ese es fácil, ¿o no? Los que ya lo hicieron ven que es fácil. No debiéramos tener mucho problema. 2. Repita el de la lámina 106 agregando distorsión no lineal sobre la señal de entrada. ¿Qué es la distorsión no lineal? Distorsión no lineal es como una redundancia, porque siempre que hablamos de distorsión es no lineal. Puede usar cualquier distorsión no lineal de manera arbitraria. Mm, ¿Qué sería eso? ¿Alguna idea? ¿Sí? Por ejemplo, y de x igual a y cuadrado. Ya, pero esa es muy no lineal. Nosotros queremos que esto se parezca a x más algo por x cuadrado más otra cosa por x cubo más otra cosa por x a la cuarta, etcétera. Y ustedes ajustan esos valores hasta que les dé algo divertido. Eso va a ocurrir. O sea, esto se relaciona claramente con armónicas, ¿cierto? O sea, el x cuadrado, si uno le mete una sinusoidal, esta queda pura. ¿Qué le pasa a la x cuadrado? Parece que son útiles las identidades trigonométricas aquí, ¿cierto? Porque una sinusoidal al cuadrado parece que era algo así como una componente de c más una sinusoidal a una frecuencia que era al doble, ¿cierto? Y multiplicada por algún factor menor que uno. Entonces esas son útiles. Era algo así como uno más o menos coseno de 2 partido por 2 o algo así. Yo no me las sé, pero las busco en tabla. En algún momento me las supe, pero me duró la prueba y un par de clases más y listo. Tengo muy mala memoria. Lo que no ocupo, lo olvido. Sí que eso, tienen que hacer algo arbitrario. Entonces yo espero que a todos les dé distinto, obviamente. No sería muy raro que todos elijan los mismos factores, ¿cierto? Ajuste el piso de ruido mm, hasta poder ver todas las armónicas entre las 2 y las 7. ¿Cómo ajusto el piso de ruido? ¿Se acuerdan cómo era eso, no? Cambiando n, ¿cierto? Entonces, si hacen n más grande, n, no sé, tiende a infinito, no, no tanto, n, no sé, 1024, van a ver algo. Después se van a tener que cambiar a un n más grande, a 4096, y tal vez todavía no alcancen a ver todo el piso de ruido. Entonces ajusten n, no ajusten estos factores. La idea es que estos factores sean chicos en comparación con la fundamental. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo la pauta aquí a propósito, entonces cuando tenga dudas voy a mirar la pauta. Ah, bueno, hay que tener, ojo, en la uno y en la 2 hay que tener cuidado de esta condición que habíamos puesto para el número de ciclos, ¿se acuerdan? Claro, porque si no aparecen cosas raras en la salida. Sí, claro, sí, ok, en esa sí hay que hacerlo. Es para ver la diferencia, es para ver cómo queda y cuando uno lo hace uno aprende. Oye, ¿y hay que cuantizar aquí o no? ¿Había cuantización en este o no? Según la pauta, sí, hay que cuantizar. Entonces,
Claro, hay que redondear al LSD. Entonces la salida de esto hay que cuantizarla. Ustedes saben cuantizar, ya lo han hecho antes. Así que no deberían tener problema con eso. Bueno, y da algo. Y después subía 32.768 puntos en el caso de la pauta, para poder ver toda la armónica. Muy bien, después viene la 3. Se tiene un sintetizador digital directo, DDS. ¿Habían escuchado alguna vez ese nombre? DDS, ¿no? DDS es lo siguiente: un procesador, FPGA, lo que sea, digital, que tiene una memoria y tiene un contador. Y el contador funciona a través de un clock externo. Y ese contador va contando y va direccionando la memoria, y la salida de la memoria pasa eh, a un DAC. Y en esa memoria yo guardo, por ejemplo, una sinusoide o cualquier forma de onda. Entonces la salida del DAC me entrega una sinusoide. ¿Habían hecho DDS? ¿Tú habías hecho? ¿Quién más había hecho DDS alguna vez? En alguna experiencia, algún laboratorio, ¿cierto? Sí, que había que guardar en una memoria. Sí. Bueno, se tiene un DDS que internamente produce una señal de tiempo discreto correspondiente a una sinusoide con frecuencia 4 megas. Entonces la frecuencia aquí es 4 megas. Esta pasa por un DAC que opera a 15 megahertz. ¿Cómo? Si opera a 15 megas, entonces le sube la frecuencia. ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Qué son esos 15 megas? Ah, muestreo. Ya, entonces este DAC tiene un reloj. Fs igual 15 megas. Y produce una salida analógica. Cada muestra analógica de la señal es retenida durante 2/3 del período. Mm, ¿Cómo eso? Que la salida en realidad no es así, sino que sería algo así. Si este es un periodo, otro periodo, otro periodo, otro periodo, la salida va a ser así. En vez de seguir una sinusoide, va a seguir sinusoide durante un 2/3, o los 2/3 largo, me quedo como 3/4, 2/3, y después cada cero. La siguiente muestra va a ser ahí y después cae a cero. La siguiente muestra va a empezar ahí y cae a cero. Y la siguiente muestra ahí, etcétera. Entonces la sinusoide en realidad va a estar formada por edificios, ¿cierto? Que son como pulsos, pero de ancho menor que el periodo. Entonces esos 2/3 del periodo. Si esto es T, esto es 2/3 T. Y T lo tienen porque es TS y es 1 partido por Fs. Para luego volver a cero durante la última parte del periodo. Determine la amplitud relativa a la entrada de todos los tonos de la salida del DAC hasta una frecuencia de 40 megas. ¿Y alguien ya lo hizo? Yo no tengo idea cómo se hace, ayúdenme. ¿Nadie lo ha hecho? Levanten la mano los que ya lo hicieron. Ti, 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 ti. Oh, oh. Ah, 15 megas, sí. Oye, ¿y cómo se hace esto? ¿Se podrá hacer con simulación o no? ¿O mejor la hacemos a mano? ¿Ah? ¿Qué prefieren? No, aquí no hay preferencia. Uno puede hacer todo con simulación, o casi todo, pero uno no aprende. Entonces hay que hacerlo a mano. Ah,
Claro, sí. Sí, 2/3 del periodo, sí, se guarda eso. Sí, oye, ¿podemos expresar esto con ecuaciones o no? Por ejemplo, podríamos decir que I de T es coseno de 2pi por 4 mega por T. ¿Les tinca o no? Y mejor hagámoslo con F, porque es más corto y enreda menos. F no, F nomás. F, ¿cuánto le vamos a llamar a esto? FC por T. Muy bien. ¿Y cómo era para pasarlo a discreto? Porque en este caso esa es continua, pero aquí me dicen que esta está discretizada en el tiempo, o sea, está muestreada a 15 megas. ¿Cómo lo hago? Fs igual 15 megas y Ts igual 1 partido por 15 megas. Ya, ¿cómo discretizo esto? Entonces yo quiero I de K, ¿cierto? I de las muestras K es coseno de 2pi Fc y reemplazo el tiempo por qué cosa? Por K por Ts, por Ts. O K partido por Fs, ¿cierto? Podría ser también. Entonces, si ustedes dibujan esto para diferentes K, te va a dar una serie de muestras, ¿cierto? ¿Preguntas de esto? Muy bien. Entonces, llegamos acá. Llegamos a... Tenemos ya la salida del DAC. Ah, y luego vuelve a cero durante la última parte del periodo. ¿Cómo se hacía esa cuestión? Porque aquí lo que tenemos son muestras al final, ¿cierto? Aquí tenemos muestras de K, pero eso hay que llevarlo al tiempo de vuelta. ¿Cómo lo llevamos al tiempo? ¿Mm? ¿Cómo qué? Hay un rect. Ah, habría que, pero ¿cómo lo hacemos? Porque estamos en K. Esto es discreto, ¿cierto? Este de aquí es discreto. Queremos llevarlo a algo que sea así. Este no está definido entre medio. Tenemos que llevarlo de vuelta al tiempo. Multiplicamos, ya. Ya, pero si la multiplicamos, ¿dónde va la función rect? ¿La función rect va aquí, así, o, o cómo va? Ya, de ancho 2/3 de t, pero ahí multiplicamos esta nomás. Ya, ¿y cómo se llama esa operación? Una convolución, ¿cierto? Hacemos convolución con un rect. Ya, igual es un poco raro porque este está en tiempo discreto y queremos tiempo continuo, entonces tal vez lo que es tiempo discreto deberíamos tomarlo de tiempo continuo, pero multiplicando ¿por qué cosa? ¿Ah? Por un delta, ¿cierto? O sea, tal vez debiéramos tomar este y multiplicarlo por delta. ¿Hicimos esto alguna vez o no? Me suena que sí. Me suena, no, me suena que sí lo vimos. A ver, me suena que lo vimos. em, Me suena que lo vimos en este curso incluso. A ver, tal vez aquí, en reconstrucción. A ver. Ah, esto es lo que estamos haciendo. Ah, se me había olvidado, ya. O tal vez no se me había olvidado. No sé.
Esto mismo, pues. Entonces consideremos el caso general en que cero menor que TP menor que TS. TS en este caso, ¿cuánto es? 1 partido por 15 megas. Y TP, 2 tercios de eso. Entonces la señal continua resultante, y esto a lo que llegamos sin haber mirado las láminas, se obtiene mediante la convolución de la secuencia de Dirac, que es esto. Esto es justo lo que habíamos dicho que había que hacer. La secuencia de Dirac, que es una sumatoria de impulsos, todos con amplitud que sigue la sinusoidal, con un pulso rectangular unitario de ancho t sub p. Y cuando hacemos eso, nos queda esto que está acá. T sub p por... ¿Qué era esto? Un sinc. Ah, perfecto. Entonces en frecuencia, la convolución en el tiempo es una multiplicación en frecuencia por ¿qué cosa? La convolución con un rect en el tiempo se convierte en una multiplicación en frecuencia por un sinc. Y ahí es el sinc. Perfecto. Entonces nos queda algo, nos queda la envolvente original que habríamos querido tener. Perdí el lápiz. A ver si vuelve. No vuelve. Que habríamos querido tener. Se fue. Y se fue, se fue. Ahí volvió, pero volvió en cualquier parte. Ya. Entonces, lo que nos resulta después son los pulsos que habríamos querido tener multiplicados por esta cosa, ¿cierto? ¿Y cómo habría que hacerlo? ¿Cómo habría que hacerlo para que no nos quede multiplicada por un sinc? Porque aquí nos está quedando multiplicada por un sinc la señal en frecuencia, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos para que no nos quede multiplicada por un sinc y nos quede multiplicada por algo así, por ejemplo? ¿Cómo habría que hacerlo? ¿Por qué habría que convolucionar en el tiempo? Por un zinc. ¿Y alguien ha generado un zinc alguna vez y ha hecho convolución con zinc? Más encima el zinc es no causal. No, no se puede. Ya, ok, no se puede. Ya. Descubrimos que no se puede hacer. Lo descubrimos cuando lo hicimos, porque cuando miramos estas láminas, hace tiempo atrás, tal vez no nos hizo mucho sentido. Pero ahora como que entendemos. Si es que queremos que el espectro resultante no nos quede multiplicado por un zinc, tenemos entonces que hacer convolución por un zinc en el tiempo. Y la convolución en el zinc por un zinc en el tiempo es físicamente imposible porque el zinc usa frecuencias tiempos muy atrás y muy adelante. Entonces no nos sirve. Bueno, yo aquí tengo la solución a esta cuestión y, y efectivamente tenemos réplica. Las réplicas ocurren a 15 menos 4 mega, a 15 más 4 mega, a 2 por 15 menos 4 mega, a 2 por 15 más 4 mega, ¿cierto? Eso era de esperarse, claro, porque este de aquí es FS, este de aquí dijimos que era 15 mega, y mi señal estaba en 4 mega, entonces esto es 15 menos 4, 15 más 4, 30 menos 4, 30 más 4, ahí están las réplicas. Y a mí en el enunciado me piden llegar hasta 40 megas. Entonces, las que yo obtuve son 4, 11, 19, 26 y 34 megas. Esas son las que yo obtuve. Las demás están sobre 40 megas. ¿Y cómo sé yo cuál es la amplitud relativa de de ese espectro resultante? Porque este es el espectro, este de aquí es el espectro justo antes de hacer el muestreo.
o más bien cuando hago el muestreo, pero sin hacer la retención. Cuando hago la retención, ¿qué le pasa a este espectro? ¿Por qué queda multiplicado? Claro, al pasar de ahí a acá, queda multiplicado por este zinc, que cae entre medio, de 2/3, va a llegar por aquí, en alguna parte por aquí. Entonces, ese zinc va a ser una cosa así, no sé, así, o algo así. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular ese zinc con alguna ecuación, y ese zinc multiplicarlo por las réplicas. ¿Y hay alguna ecuación para ese zinc? No la encuentro. ¿Alguien la ve o hay que hacerla? ¿No? ¿Nadie la ve? Ahí está, ¿cierto? Esa es la que estamos buscando. Perfecto. Entonces, hacemos exactamente eso. Hacemos TP partido por TS por seno de pi FTP partido por pi FTP. Ah, es el módulo de esto, en realidad lo que nos interesa. Entonces este se va y nos queda solamente esto que está acá. Hacemos ese módulo y ese lo vamos multiplicando y vamos calculando los coeficientes en función de ese módulo. Y listo. Y yo obtuve amplitudes relativas que van entre 0,14 y 0,63, más o menos. Eso es lo que yo obtuve. No sé qué van a obtener ustedes. Deberían obtener algo parecido. ¿Preguntas de esta pregunta? Oye, ideal si han hecho la tarea antes y se han tratado, porque cuando uno trata de hacer las tareas antes, como que cacha en qué está fallando y aprende un poco más que cuando a uno le muestran la solución. No estoy mostrando la solución por eso mismo, quiero que ustedes trabajen en eso, pero al menos saben de dónde sacar la información, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Sigamos con la pregunta 4. La pregunta 4 dice, determine la ecuación para la SQNR. ¿Qué era la SQNR? Razón, señal, ruido de cuantización, para un ADC de B bits, cuando la entrada es una onda diente de sierra con amplitud pico a pico igual al FSR. Discuta sobre la validez de su resultado de acuerdo a los supuestos considerados en el desarrollo. Chuta, a ver, ayúdenme con esta. ¿Qué era la SQNR? Razón entre señal y ruido de cuantización. ¿Se acuerdan de la fórmula o no? Tengo que tener SQNR. Yo no me acuerdo, o al menos, o tal vez tengo memoria selectiva y no me estoy acordando ahora. Y se ríen, pero es verdad, no me acuerdo. Pero yo miro la fórmula y dice razón entre la señal y el ruido de cuantización. Y yo sé que el ruido de cuantización estas son potencias, ¿cierto? Delta cuadrado partido por 12. ¿Y la potencia de la señal cuál es? Chuta, no tengo idea cuál es la potencia de la señal, po, porque la potencia de la señal depende de cuál es mi señal. Nosotros habíamos hecho un cálculo para una sinusoide aquí arriba, entonces habíamos calculado la potencia de la sinusoide que al cuadrado queda una cosa así. Ya me acordé, lo que había que hacer era calcular la potencia en un periodo. Ahora tenemos otra señal que me dicen que es una diente de sierra, ¿cierto? Me dicen que una diente de sierra con amplitud pico a pico igual al FSR. O sea, si este es mi FSR, algo así es la señal. ¿Será así o será así? Da lo mismo.
¿cierto? Da exactamente lo mismo. ¿Y da lo mismo si es triangular o no? ¿Dará lo mismo si es triangular o no? ¿Sí? ¿Da lo mismo? Ah, ya. Yo no sé, ¿ah? ¿Será el mismo? ¿El RMS sí el mismo? Ah, ya. Muy bien. Entonces, pero usemos una diente de sierra. Usemos esta de acá, que es más fácil porque la diente de sierra en realidad un periodo es esto. En realidad un periodo es eso. Ese es el periodo. Eso es todo. Y eso después se repite. Entonces, hacer esto es re fácil. Entre cero y el periodo de la señal. Y yo tengo que ir desde, puedo partir de negativo a positivo o puedo definírmelo ahí, da lo mismo, realmente da lo mismo. Pero tengo que hacer que esta rampa tenga una pendiente de FSR partido por el periodo, esa es la pendiente. Entonces, eso de ahí es lo que yo tengo que calcularle el valor RMS o RMS cuadrado, ¿cierto? Ah, ¿cuál es el RMS cuadrado? El fondo es la integral sobre un periodo t de la señal al cuadrado. Eso es, ¿cierto? ¿Eso lo pueden hacer o no? ¿Pueden hacer este cálculo? Uno menos t, uno partido por t. Sí, uno partido por t, porque eso hay que dividirlo por el periodo para calcular el promedio. Y eso es lo que va aquí arriba. Entonces, ¿qué hicimos acá? Sí, bueno, da algo aquí, que en este caso a mí me dio en función de la amplitud, claro, después reemplacé la amplitud y me dio algo, sí, me dio algo. Perfecto. Y eso después lo convertí a decibeles. ¿M? Esto da un resultado que es una función, el resultado no se los voy a dar, pero es una función de B. Ustedes tienen que encontrarlo. Nosotros ya habíamos hecho algo así, ¿cierto? ¿Cuándo hicimos eso? Lo hicimos para la sinusoide, cuando hablamos de ruido de cuantización. ¿Dónde fue eso? Aquí parece, ¿o no? Claro, aquí seguramente hablamos de ruido de cuantización en alguna parte. ¿O habrá sido antes? No, parece que aquí, sí. Ah, eso fue lo que hicimos, exactamente eso, ahí está. Entonces, aquí está el delta cuadrado partido por 12 abajo, y aquí ponemos la potencia de la sinusoide. Y nos dio 1,5 por 2 elevado a 2b. Yo le dije que iba a darnos una función de b. En este caso, este es el resultado. En el caso de una onda triangular o diente de sierra, el resultado es distinto. Y eso después lo pasan a decibeles. ¿Cómo? Hacen algo por logaritmo en base 10 de esto. Y ese algo es 10 o es 20. 10, ¿cierto? Porque estos son potencias. Muy bien. Y les da una función finalmente del número de bits. Yo quiero que encuentren eso. Y después lo que les preguntan es si es que los supuestos son correctos o no. Entonces, había unos supuestos. Ah, los supuestos tenían que ver con el delta cuadrado partido por 12. El delta cuadrado partido por 12 es válido cuando la señal abarca un gran número de pasos de cuantización. ¿Ese supuesto vale o no? Sí, pues tengo la FSR completa. La señal es suficientemente activa también, sí, se mueve bastante. Y el cuantizador no se ve sobrecargado. No se ve sobrecargado, es que no se sale del rango total. Que un término raro, yo lo dije en su momento, un término bien raro hablar de sobrecarga, pero bueno.
¿No dice qué? Sí, no, en este caso asumimos que es ideal, sí, un cuantizador ideal. Sí. No, no hay problema con los, o sea, yo no encontré problema, de hecho, no hay ningún problema. Pero es importante siempre hacerse esa pregunta. Muy bien. Después vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 es la más interesante y esta requiere pensar un poco. Entonces la pregunta 5 dice, la figura muestra el espectro de salida de una ADC de 12 bits para una entrada sinusoidal de amplitud igual a la FSR. Entonces aquí está mi entrada y la salida es la entrada más algo. No sé lo que es ese algo. Mm, Entonces me dicen estimar la INL. Chuta, ¿cómo estimo la INL? Esta ecuación sí que no me acuerdo. ¿Cómo estimo la INL? ¿Sí? De acuerdo, iba cambiando nosotros la INL para un cuantizador en particular. Pero la INL lo que te mide es la no linealidad, ¿cierto? Entonces tú tienes en la entrada un rango de escala completa, que puedes llevarlo a volts también. Entonces sí puedes tener algo que es continuo. Oye, ¿y cómo la hiciste, Renzo? Usaste esa. Ya. Esa es una opción, ciertamente, pero yo quisiera que ustedes lo hagan también de otra forma. Entonces hay más pega. Ahí comparas. Yo de hecho no la he hecho por ese método, así que no sé qué da. Pero el método que usé yo fue el siguiente. Yo dije, a partir de esto, yo puedo decir que esto es una sinusoide de 2pi por f por t, o coseno, me da lo mismo, donde esto es f, esto sería como 2f, y esto sería como 3f, ¿o no? ¿Sí? Es como la tercera armónica, parece que es la tercera armónica. ¿M? Entonces, yo podría calcular en función de eso. Ah, ¿y hasta dónde llega? ¿Hasta qué altura llega? Llega como hasta menos 75 decibeles, ¿o no? Mm. Entonces yo podría decir que mi salida es algo así como, eh, digamos que I de t es algo así como seno de 2 pi ft más algo por seno de 3 por 2 pi ft. ¿Sí? Ese 3 en realidad acompaña al f. Y yo tengo que calcular este A, si quiero saber cuánto tengo ahí. Entonces, mm, ¿cómo calculo ese A? Ah, bueno, ese A tiene que ver con esta atenuación, ¿cierto? Muy bien, muy bien, esa atenuación. Ya, pues. Entonces yo puedo calcular eso a partir de la atenuación. ¿Y yo puedo relacionar esto con algún tipo de distorsión no lineal? ¿Mm? Por simulación puede ser, sí. ¿Ah? Saturación. Ah, tú dices que una saturación me produce esto. No, pero aquí vamos a asumir que no, que es suave la distorsión. Pucha, hay un montón de supuestos que no están en el enunciado. Em, Vamos a asumir que una distorsión suave, porque una saturación te produciría un espectro mucho más rico. Algo que te produzca solo una réplica.
exactamente a 3f. ¿Qué tipo de no linealidad produce una réplica a 3f? ¿Mm? Entonces yo podría decir que y en función de x, no de t, es, por ejemplo, x más algo, alguna distorsión. ¿Qué orden de distorsión uso? Esto va a ser una serie de Taylor, obviamente. Más c por x cuadrado, más d por x cubo, más f por... Da lo mismo. ¿Cuáles son los coeficientes que me importan aquí? ¿Cuánto es c por inspección? Cero. ¿Cómo supiste? ¿Ah? ¿Cómo supiste que c es cero? No hay segunda armónica. Yo no veo segunda armónica, entonces yo puedo asumir con cierta certeza que C es cero. ¿Y D es cero también o no? No, pues D no es cero porque efectivamente yo veo una tercera armónica. Entonces, en realidad lo que tengo que hacer es encontrar D. Eso es lo que tengo que hacer. Encontrar D a partir de A. ¿Y cómo encuentro D? Bueno, ahí yo usé una identidad trigonométrica. Ah, eran útiles las identidades trigonométricas. Y la que usé es la siguiente. Seno cubo de x es 3 seno de x menos seno de 3x partido por 4. Ah, y esta me provoca un seno ahí mismo. Ya, entonces voy a tener que hacer algo de álgebra para encontrar bien el coeficiente, porque esta me produce algo aquí y me produce algo aquí. Perdón, claro, me produce algo aquí y algo aquí, y con algo de álgebra yo eventualmente voy a llegar al resultado. Sí, y de hecho uno puede encontrar el coeficiente eventualmente. Entonces lo que yo hice fue encontrar el coeficiente y llegué a algo, llegué a dos coeficientes y los dos coeficientes los encontré. Y después de eso dije, bueno, em, yo puedo graficar esta ecuación cuyos coeficientes ya encontré, porque este también lleva un coeficiente. Vamos a ver que lleva un coeficiente. Entonces yo puedo graficar esto y me da una cúbica. ¿Cómo es la cúbica? Si esto es y igual f de x hasta fsr medio menos f. ¿Cómo será más o menos la cúbica? Si la ideal es así, ¿cómo es la cúbica? O sea, esta de aquí, a ver, vamos a dibujarla en rojo. Debería, dibujémosla de aquí para arriba nomás. ¿Debería ser así o debería ser así? ¿Es la primera o la segunda? ¿No? ¿La segunda? ¿Cómo es la cuadrática? ¿Cómo sería una cuadrática? Sería así, ¿cierto? Nosotros sabemos que la parábola es así. ¿Y una cúbica cómo sería? ¿Cómo sería una que tenga un exponente n, con n par? Y con un exponente n impar. Y con una cúbica, llegando hasta FSR medio, suponiendo que estos valores son iguales, va a ser algo así. Oh, es lo mismo que tengo aquí en la pauta. Muy bien, ¿y qué sería la INL? Bueno, una opción es graficar esta diferencia y decir que esa es la INL. Y otra opción es calcular la INL máxima. ¿Cuál es la INL máxima? ¿Dónde la encuentro? Aquí en el gráfico.
Tal vez yo la puedo calcular también analíticamente, ¿no? Se puede calcular analíticamente. ¿Cómo se calcula? Tengo que calcular la diferencia entre esta y esta. Esta de aquí la saqué de acá. Y esa diferencia tengo que maximizarla y esa es la INL. ¿De acuerdo? Yo la calculé. Aquí hicimos la resta, ¿sí? Y calculamos el error en la curva. Y el error es analítico y es una función del voltaje de entrada. Y vimos que la INL da cero en los extremos. Y luego, ¿qué hicimos para calcular el valor máximo? Si tenemos una función del error, ¿cómo maximizamos esa función del error? ¿Mm? Derivamos, y de hecho eso fue lo que hicimos aquí. Y nos da una INL. Les voy a dar un dato para que sepan. Lo que a mí me dio es menor que un LSB, pero no es mucho menor que un LSB. Es un poquito más. O sea, la fórmula no está tan mal, parece. Sí, es un aproximado, así que es razonable, sí. Pero es una subestimación, porque yo obtuve algo más cercano a 0,8. Muy bien. Y después me dicen parte B. La parte B es a partir del piso de ruido, y sabiendo que el ruido de cuantización corresponde al de un conversor de 12 bits, estime la desviación estándar del ruido electrónico del conversor en unidades de LSD. Chuta, lo que me están pidiendo es que le haga ingeniería inversa a un conversor a partir de un gráfico. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? O sea, quieren que yo vea cómo está hecho el conversor. Y uno puede hacer eso. Yo espero que ustedes hagan este tipo de análisis cuando miren un paper. Ustedes tienen que mirar un paper, la I2 creo que es mirar un paper. Quiero que hagan este tipo de análisis. Entonces, dice a partir del piso de ruido. ¿Cuánto es el piso de ruido aquí? Menos 100, ¿cierto? A partir del piso de ruido, que es menos 100. Y sabiendo que el ruido de cuantización corresponde al de un conversor de 12 bits, ruido de cuantización es... ya. Estime la desviación estándar del ruido electrónico. Pero para eso necesito saber cuántos puntos tenía esto, ¿cierto? ¿Ah? Aquí está, sí, 2 a la 18 puntos, hartos puntos, ya, 2 a la 18. Ok, ¿y cómo hacemos eso? Yo me acuerdo que había una forma como de restar el piso de ruido, había una forma de hacerlo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa o no? Sí. ¿Por qué era partido 2? A ver, vamos a la fórmula. Vamos a la fórmula. Y eso era aquí, ¿cierto? En INL y DNL. Ahí tiene que haber sido, ¿no? ¿O no era aquí? No, no sé si era aquí. Tal vez era en la otra. Sí, porque era... Sí, parece que era en la anterior. ¿Habrá sido en esta o no? Ya ni me acuerdo en qué parte era. No, tampoco era aquí. Desempeño... ahí sí, po. Desempeño espectral. Este es el espectro. Ya, ok, ahí sí. Ya. Sí, esta sí era ya. Entonces, Jorge pregunta aquí acerca de una de las ecuaciones. ¿Cuál ecuación? Donde bajamos el piso de ruido. No, era más arriba, parece. Sí. Número de muestra. ¿Y por qué partido por 2?
¿Por qué hacemos número de muestras partido por 2? Claro, esa es la pregunta. Bueno, la respuesta tiene que ver con que tu espectro va a tener el número de muestras partido por 2, porque después el resto de las muestras se repiten. O sea, tú llegas hasta Nyquist, y Nyquist es la mitad del número de muestras. Ok, entonces por eso que hacemos dividido por S2. Ya pues, entonces, sí, piso de ruido es menos 100 decibeles, y podemos determinar el ruido total del conversor, que es debido a dos ruidos, el ruido de cuantización, que me lo dan, y el ruido electrónico. Entonces podemos usar esta ecuación que está acá, y eso a mí me dio 51,2 decibeles. Eso me dio 51,2 decibeles. Entonces, si vamos a la tarea, eso me dio por aquí más o menos. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Sí, SQNR, ya. ¿Por qué está tan bajo? Son muchos puntos. Sí, son muchos puntos. Mm. Ah, ya me acordé. Eran menos 100 y de ahí para abajo era lo que había que restar, ¿o no? ¿O nada que ver? ¿Era así o no? ¿O era que el menos 100 en realidad el piso de ruido bajaba en 51 decibeles para llegar hasta el menos 100? Ah, perfecto, sí, porque nosotros teníamos un cierto piso de ruido y al tener tantos puntos ese piso de ruido bajaba en 51,2 decibeles. Ya. Entonces, lo que yo tenía antes de eso era el ruido de cuantización. Y ese ruido de cuantización, eh, claro. Y eso es, yo calculé que es un porcentaje menor de la potencia de la señal. Yo calculé que es 13,1 por 10 a la menos 6 veces la potencia de la señal. Y luego la pasé a bits, al número de bits, y llegué a que el ruido de cuantización, además, en función del número de bits, dado que esto es de 12 bits, era un cierto número de nanovolts al cuadrado. Tengo un número cercano a 20 nanovolts cuadrados. Ese es mi... El piso de ruido este depende del número de puntos, porque ese piso de ruido en realidad ya tiene ruido electrónico y tiene ruido de cuantización, y lo que yo sé es que toda esta potencia, excepto esta, toda esta potencia, o sea, si yo integro esto, toda esa potencia es la potencia del ruido. Entonces, si yo, la integral en realidad es una integral discreta, porque cada una de estas es una casilla, esto es así. Entonces, si yo sumo todas estas casillas, que en el fondo multiplicar esta potencia por el ancho de la casilla, y el ancho de la casilla tiene que ver con el número de puntos, entonces esa integral es la potencia de ruido. Muy bien. Bueno, yo llevé el resultado en desviación estándar a LSDs y me dio un número cercano a 5 LSDs. Yo llegué a que el sigma, en este caso, es cercano a 5 LSDs. No les voy a dar el valor exacto que yo obtuve, me gustaría que lo hagan, pero yo llegué a eso. Ajá, a ver, antes de eso, ¿tú tenías otra pregunta?
Vamos a verlo. Que tiene que ver con la pregunta de Jorge, así que vamos a verlo. ¿Qué decía la materia? Hay que ir aquí. SQNR. SQNR es la potencia de la casilla de la señal dividida por la suma de las potencias de las otras casillas. Eso es la razón entre la señal y el ruido de cuantización. Pero ¿qué pasa cuando además tengo ruido electrónico? Que es este caso. Si tengo ruido electrónico, ¿qué le va a pasar a este piso de ruido? Va a subir. Va a subir en una cantidad que tiene que ver con el ruido electrónico. Entonces yo podría estimar, por ejemplo, en cuánto me quedaría esto sin ruido electrónico y de ahí podría sacar la SQNR. Lo que me dicen en el enunciado es, el enunciado dice, eh, sabiendo que el ruido de cuantización corresponde al del conversor de 12 bits, estime la desviación estándar del ruido electrónico del conversor. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir dónde yo habría tenido mi piso de ruido normalmente y dónde tuve el piso de ruido. Y esa diferencia tiene que ver con el ruido electrónico del conversor. Lo que yo hice fue eso mismo. Tengo el piso de ruido que es menos 100 decibel, que es el ruido total, y ese es debido al ruido electrónico y ruido de cuantización de los dos. Entonces usé la ecuación y llegué a que la potencia de ruido era eh, este piso sumándole el que me quedó, el que me quedó después de aplicar la ecuación, y me dio menos 48,8 decibeles. Es el ruido total de cuantización más electrónico, ¿cierto? Y, y de ahí llegué al ruido total en el fondo en volts cuadrados. También yo sé cuánto es el ruido de cuantización, porque me dicen que 12 bits. Y a partir de 12 bits yo sé que el ruido de cuantización es delta cuadrado partido por 12. Yo de ahí puedo sacar cuánto es el ruido de cuantización. Y es el que me dio cercano a 20 nanovolts cuadrados. Entonces tengo el ruido total y tengo el ruido de cuantización y entonces puedo calcular el ruido electrónico. Y a partir de eso llegué a que era algo en microvolts, menos de 10 microvolts cuadrados, perdón, pero, pero bueno, se llega a un valor. O sea, yo saqué el ruido electrónico como, hola, como el ruido total menos el ruido de cuantización. Y ese es delta cuadrado partido por 12 y el ruido total se saca de la fórmula. Yo llegué a eso. Y después de eso lo llevé a LSBs. Y después me piden al final calcule la ENOV, el ENOV, perdón, el número efectivo de bits. ¿Se acuerdan de esa o no? Que era como la ecuación inversa del cálculo de la SQNR, de la SNDR, perdón. Entonces, la ENOV se calcula como SNDR menos 1,76 decibeles partido por 6,02 decibeles, el ENOV. Ah, claro, pero ahí tengo que meterle el ruido total más distorsión, ¿cierto? Y el ruido total yo lo saco de aquí, exactamente bueno, no de este gráfico, pero de este gráfico yo puedo sacar el ruido total a partir del piso de ruido. De hecho, ya lo había calculado. Y usando eso yo puedo calcular la SNDR como la potencia de la señal, partido por la potencia de la distorsión más potencia de ruido, y eso me da, eso era lo que yo obtuve como 48,8 decibeles. Entonces usando esto yo puedo calcular el número efectivo de bits. ¿Sí?
No, aquí en la fórmula no teníamos, perdón, no teníamos armónico. Teníamos INL, esta es la 5 sí, teníamos un armónico, sí. Esa es distorsión. Ojo que algo que uno ve aquí es muy poca la potencia de la distorsión en la práctica, es muy poca, porque igual está súper baja en comparación con, de hecho, vamos aquí, es súper baja, o sea, probablemente esta no te va a influir mucho, probablemente la suma de estas te influye harto más, pero sí tienes que sumarlo, porque incluye distorsión. Sí, tal vez antes yo debía haber eliminado esta casilla para no incluir distorsión, ¿cierto? De acuerdo. Bueno, esa es la tarea. Yo creo que esta tarea es re importante porque con esta tarea ustedes van a aprender muy bien los fundamentos, que hasta el momento entienden, pero nunca lo han hecho. Y cuando lo hacen se dan cuenta de cosas y aprenden más cosas. Y esto, como dije, les va a servir cuando ustedes tengan que analizar un paper, porque ustedes van a ver curvas y van a tener que preguntarse, ¿estas curvas son reales o no? ¿Qué me dicen estas curvas? Eh, por ejemplo, este ejemplo en particular van a llegar a que el ruido electrónico es enorme y que estos 12 bits en realidad en la práctica son mucho menos bits porque hay mucho ruido electrónico. Y eso se puede deducir a partir de este gráfico, es increíble. Entonces ustedes pueden encontrar mucha más información de un conversor que les dicen que es de 12 bits usando un gráfico. Y quiero que hagan eso. Quiero que miren cuánto al ruido electrónico y vean que a veces los gráficos engañan. Ya, pues eso nomás. Dejémoslo aquí, estamos en la hora. Si alguien tiene más dudas, me puede preguntar. No hay problema. El lunes nos vemos porque